Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso. Estamos aquí de nuevo para compartir con todos vosotros este tesoro que hoy está en vasos de barro, porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, de barro, pero con un propósito, para contener un tesoro maravilloso. Por eso, Cristo en vosotros, dice, en nosotros como nuestro tesoro de barro. Así que nuestro tesoro de oro en un vaso de barro. Así que, queridos hermanos y hermanas, en esta mañana deseamos que este barro sea transformado por medio de esa impartición del oro divino en todo nuestro ser. Porque aunque Dios, como ese tesoro de oro, mora en este vaso de barro, Él quiere impregnarnos, impartirse de ese oro divino, de esa vida divina en todo nuestro ser. Por eso en esta mañana te pedimos, Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Lávanos, Señor, para que realmente podamos tener esos conductos internos limpios para que tú puedas fluir a través de la sonda en esta mañana, a través de tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es espíritu y es vida como tú declaraste. Señor Jesús, imparte este espíritu de vida hoy en cada uno de nosotros. Señor Jesús, ten misericordia de tus hijos, aún ten misericordia de la humanidad. Señor, tú eres el deseado de las naciones. Que hoy realmente las naciones lo que deseen sea a ti, pero por eso nosotros queremos declararlo, queremos impartirte a ti en otros. Tú nos dijiste que somos la luz del mundo, la luz es lo que alumbra, pero no alumbramos con nuestra luz, sino como tú, como nuestra luz divina en nosotros. Señor, impártete rica y abundantemente como esa luz. No solamente tú dijiste que éramos la luz, sino que también la sal de la tierra. Y la sal es lo que realmente da sabor al mundo. Señor Jesús, háblanos tú en esta mañana. Hermanos y hermanas, tenemos un mensaje muy rico y muy delicioso. Y hay un versículo que, el mensaje que tenemos hoy, que es el 4, estamos en la segunda parte y yo creo que terminaremos hoy. Es maravilloso el título. El título es Conocer al Cristo todo inclusivo. ¿Qué te parece? Esto es maravilloso, que nosotros en esta mañana podamos conocer al Cristo todo inclusivo. Y no solamente conocerlo, sino que el deseo de Dios es crecer con el crecimiento de Dios. Crecer con el crecimiento de Dios. Hoy oramos al Señor, Señor, queremos conocerte, experimentarte y crecer con el crecimiento de Dios. Maravilloso. Hay un versículo que es en Colosenses 2:3 que dice, para que sean consolados, dice, sus corazones. Qué maravilloso es de que el deseo del corazón de Dios es que nuestros corazones en esta mañana puedan ser consolados. Dice, y entrelazados ellos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Maravilloso de que nosotros podamos entender hoy este misterio escondido. Misterio, dice, misterio de los tesoros y de la sabiduría del conocimiento, que es Cristo mismo,
Por eso necesitamos ser entrelazados en amor. Y esto involucra nuestras partes emotivas. Hay otro versículo también que dice, sí pues, fuisteis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿No es maravilloso de que en esta mañana podamos orar al Señor? Señor, queremos buscar las cosas de arriba, donde tú estás. Cuando digo arriba, sí, Él está en los cielos, pero Él descendió y se sopló dentro de nosotros. Hoy Él está tanto en los cielos como dentro de nosotros. Dice que Él está arriba, sentado en la diestra de Dios. Por eso nosotros, sigue diciendo el versículo, fijar la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces dice que nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Hermanos y hermanas, esto es maravilloso. En cuanto a nuestra posición, nosotros estamos en Cristo. Y debido a que hoy nosotros estamos en Él, estamos donde Él está. Es decir, que si Él está a la diestra de Dios, hoy nosotros estamos en la diestra de Dios. Maravilloso, porque estamos sentados, dice en Efesios, sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y en Juan 17:24, el Señor Jesús oró y dijo, Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Hermano, yo no me estoy inventando palabras. En este versículo 24 del capítulo 17 de Juan, es maravilloso. Dice que Él oró, Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. El hecho de que nosotros podamos estar donde el Señor Jesús está, esto no tiene nada que ver con un lugar geográfico. El Señor está en el Padre. Así que Él oró para que nosotros, sus discípulos, quien todavía dice que no estaba en el Padre, dice que fueron introducidos en Él. Por lo tanto, Él oró para que ellos, y ahora nosotros, dice, estuviesen donde Él está. Señor Jesús, queremos estar donde tú estás, hermano. Si nosotros nos detuviésemos aquí, no tendríamos más que un conocimiento doctrinal en nuestra posición en Cristo. Solo sabríamos que estamos en Cristo, en el Padre y en los cielos. Esto no hace que, hace que esto sea, una realidad, es el hecho de que nosotros somos un solo espíritu con Él. Lo dice ahí, que somos un solo espíritu con el Señor, en el capítulo 6, versículo 17, y es cuando realmente nosotros estamos en el Espíritu, que estamos en Cristo, en el Padre y en los cielos, en un sentido práctico. Y en términos de nuestra experiencia, así que, queridos hermanos, esto es algo glorioso, es algo maravilloso. Bueno, esto es como una introducción, pero a mí me gustaría compartir con vosotros. Este es el cuarto bosquejo. Me gusta de lo que dimos la semana pasada, tocar solamente el punto, nada más sin comentario, y leerlo para que podamos tener un recordatorio, Pero, como he dicho, estamos en el bosquejo número 4. Solamente me gustaría leer los títulos de los 3 mensajes
anteriores, para que podamos ver de que esto es algo maravilloso. Y dice así, el tema general dice que es el disfrute que tenemos de Cristo. Eso ya es maravilloso. El tema general de todos los bosquejos, que son 6, y vamos por el cuarto, es que el disfrute que nosotros tenemos de Cristo y nuestro crecimiento en vida hasta la madurez, dice que es algo tremendo. Ese es el título general. Ahora el mensaje 1, fijaros, bueno, esto es algo tremendo. Mira qué título del mensaje 1 que estuvimos dando. El disfrute que tenemos del Cristo todo inclusivo, como la solución única para todos los problemas que hay en la iglesia, es maravilloso. Dice que Él es el disfrute que nosotros tenemos de Cristo, es la solución para todos los problemas que pueden haber en la iglesia. Disfrutar a Cristo. Muchas veces queremos resolver los problemas, pero tú no puedes resolver los problemas. Si tú disfrutas a Cristo, viene el gozo y el disfrute. Y el punto número 2, el bosquejo 2, dice que el gozo del Dios triuno, dice que llega a ser nuestro gozo. Hermano, cuando nosotros estamos dispuestos a disfrutarle a Él, que es la solución para todos nuestros problemas, quiere decir que el gozo del Dios triuno, lo vimos en el segundo mensaje, llega a ser nuestro gozo. Y el bosquejo 3 fue maravilloso. Yo disfruté mucho este mensaje. Y es tomar medidas. Necesitamos tomar medidas con respecto a nuestro corazón para el crecimiento de la semilla divina en nuestro interior. ¿Con qué propósito? Hasta que alcancemos la madurez en vida, con mira al edificio de Dios en vida. Y aquí entramos ahora al mensaje 4, que tuvimos la primera parte la semana pasada. Y se titula así, conocer, que me encanta la palabra conocer. Señor Jesús, queremos conocerte. Y conocerte es verte, aprenderte, disfrutarte, asimilarte. Señor, aplícate tú en esta mañana en cada uno de nosotros. Conocer al Cristo todo inclusivo y crecer con el crecimiento de Dios. Conocer al Cristo todo inclusivo, Señor Jesús, y crecer con el crecimiento de Dios. Bueno, aquí empezamos con el punto Romano 1 para poder, digamos, compartir con todos vosotros estos puntitos que dimos la semana pasada para continuar después. Comenzamos con el punto Romano 1, solamente voy a leer, digamos, lo que son los puntos y no entrar en los versículos hasta que lleguemos donde nos quedamos la semana pasada. Dice, es una bendición el hecho de que nosotros, tú y yo, podamos experimentar al Cristo todo inclusivo según es revelado en Colosenses, que podamos conocerle. Maravilloso. La letra A dice, Cristo es. ¿Qué es lo que realmente Cristo es? Aquí vamos a ver varios puntos en cuanto a lo que Cristo es. Cristo es uno, tanto en la vieja creación como en la nueva creación, Cristo es el primero. Y Él ocupa el primer lugar. En toda nuestra vida cristiana y en todo nuestro mover, Cristo es la preeminencia en todo lugar. Señor Jesús, es maravilloso el poder, no solamente conocer esto esta mañana y verlo, y aun si lo conocemos, necesitamos que nuestras mentes sean refrescadas. Eso era el punto 1. El punto 2, Cristo es. ¿Qué es lo que es? Tanto el universo como en la iglesia, Cristo es aquel que es el preeminente. Señor, que tú seas el preeminente en todo nuestro vivir. Maravilloso. Dice que Cristo
en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y eso lo podéis leer en Colosenses 1:27. Cristo en nosotros. Oh, gracias Señor Jesús, que tú eres el todo y en todo en nosotros, el Cristo todo inclusivo. Maravilloso. Aquí hay un punto de la letra B que dice, Cristo, quien mora en nuestro espíritu para ser nuestra vida y nuestra persona, es nuestra esperanza de gloria. Esto es muy rico. Esto lo dimos la semana pasada. Ustedes quieren escucharlo, se puede meter en internet, en el YouTube, ahí están estos mensajes, donde pone verdad y vida desde Málaga. Verdad y vida desde Málaga. Maravilloso. El punto número 2 dice, cuando Él venga, nosotros seremos glorificados en Él. Glorificado en Él, ¿te imaginas? Maravilloso. Seguimos. Esto indica que el Cristo que hoy mora en nosotros, Él saturará todo nuestro ser, a fin de que nuestro cuerpo físico sea transfigurado y conformado, escucha, y conformado al cuerpo de su gloria. Hermanos y hermanas, esto no es poca cosa. La letra C dijo, en Colosenses hay varias clases importantes que aluden a nuestra experiencia de Cristo. Hay varios aspectos. Oh, maravilloso. El 1 dice, Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Ahora, ¿Cristo en vosotros qué? Ahora hay aquí unos puntos que dice Cristo en vosotros. 2, dice, perfecto en Cristo. Cristo en nosotros y ahora ¿qué? Perfecto en Cristo. Somos perfectos en Cristo. No en nosotros mismos, sino en el Señor. Cuando nosotros somos perfectos en Cristo, el punto 3 dice, andad en Él. Por eso hay un versículo que dice, buscad las cosas de arriba. Si es que vosotros sois los que andáis en Él, buscad las cosas de arriba. ¿Y cómo vamos a andar? Vamos a andar, dice el punto 4, según Cristo. Según Cristo. Por eso dice, mira que nadie os lleve cautivo por medio de su filosofía y hueca sutileza. Eso lo dice en Colosenses 2:8. Hueca sutileza, Señor Jesús. Y el punto 5 dice que Él nos dio vida juntamente con Él. Él nos dio vida. Dice, y Él nos dio vida juntamente con Él. Y nosotros dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, Él nos dio vida juntamente con Él, dice, habiéndonos perdonado. El punto 6 dice, muerto con Cristo. Si es que nosotros estamos muertos con Cristo, Cristo tiene que ahora vivir en nosotros. Punto 7 dice, asiéndose de la cabeza. Nosotros tenemos que asirnos de la cabeza, como dice en Efesios. Efesios dice asirnos de la cabeza. Asirnos es, digamos, pegarnos. Ahora después veremos cómo el deseo de Dios, el cuerpo está pegado a la cabeza. Pero inmediatamente que nosotros nos desligamos del cuerpo, ¿qué ocurre? De la cabeza, el cuerpo nos desligamos totalmente. Por eso, oh queridos hermanos, qué maravilloso que tenemos una cabeza. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. En el 8 dice, ¿en virtud de quién? ¿De quién? ¿En virtud de quién? Todo el cuerpo, bien entrelazado. Necesitamos ver todo este asunto. El 9 dice, crece con el crecimiento de Dios. Ese versículo dice que termina diciendo, crece con el crecimiento de Dios. El punto 10 dice, estas expresiones nos brinda un cuadro completo de la excelencia, de la experiencia apropiada
que nosotros podemos tener de Cristo. La experiencia apropiada. Maravilloso. La letra A dice, Colosense habla del misterio de Dios, el cual es Cristo la cabeza. El misterio de Dios, el cual dice que es Cristo la cabeza. Señor Jesús, maravilloso. La letra C dice, esto es la sabiduría y el conocimiento espiritual de la economía divina tocante a Cristo y la Iglesia. De la economía divina tocante a Cristo y la Iglesia. La letra D dice, la sabiduría está relacionada con nuestro espíritu. Dice, y el conocimiento está relacionado con nuestra mente. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús, relacionado con nuestra mente. Así que, hermano, aquí fue donde nosotros nos quedamos la semana pasada. Así que vamos a continuar y vamos a seguir disfrutando y, como dice, zambulléndonos, entrando dentro de esta realidad. Porque lo que Dios quiere y desea es que nosotros vivamos, conozcamos, y es de la manera que podemos vivir conociendo esta realidad. Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Bueno, quedamos en la letra A. Dice así. Seguimos ya aquí a partir de donde nos quedamos. Dice, en Cristo, dice, no solamente habita la riqueza de la deidad, sino también la expresión de la riqueza de lo que Dios es. Oh Señor Jesús, la riqueza de lo que Dios es. La letra D dice también, toda la plenitud de la deidad, dice que habita en Cristo, aquel que tiene un cuerpo humano. Ese cuerpo humano era el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Por eso dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. En ese cuerpo de carne, Él fijó su tabernáculo dentro de este Cristo maravilloso. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Él tenía un cuerpo humano, y en ese cuerpo humano habitaba toda la deidad de Dios. Colosenses 3:1 dice, sí pues, fuisteis resucitados juntamente con Cristo. Hermano, si nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo, como dice aquí en Colosenses, ¿qué es lo que sigue diciendo el versículo? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él está en el trono y hoy ese trono está en nuestro espíritu. Tenemos que buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y en Efesios nos dice que nosotros hemos sido sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. El punto 1 dice los versículos del 1 al 4. Esto implica de que con Cristo nosotros, tú y yo, tenemos una sola posición, una sola vida, un solo vivir, un solo destino y una sola gloria. ¿No es maravilloso? Hay una sola gloria, la gloria de Dios. ¿Y sabe lo que dijo Juan, el Señor Jesús en Juan capítulo 17? Padre, la gloria que me diste, yo les he dado a ellos. La gloria que me diste. Hermanos y hermanas, cuánto necesitamos volvernos de nuestra mente, de nuestros pensamientos al Espíritu, allí donde está Cristo, sentado en el trono, en nuestro espíritu. Dice que hemos sido uno con Él. Es maravilloso. Sí, pues, dice, si fuiste resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, ¿qué? Sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 3,
el versículo 3, no, el 2, dice, fijad, una vez que nosotros estamos poniendo nuestra mirada, dice, fijad en las cosas, vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscad las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y el 3 dice, ¿por qué? Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso el oro, Padre, que donde yo esté, ellos estén también conmigo. Tú en mí, y yo en ti, y yo en ellos. Es decir, que si Él está en nosotros y Él está en el Padre, el propósito de esa venida del Señor, de su encarnación, era introducirnos en el Padre. Por eso Juan 14:6 dice, de cierto os digo, yo soy. ¿El qué es lo que Él era? ¿Qué declaró Él ahí? Yo soy el qué, el camino, la verdad y la vida. Y escucha, dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que el propósito de su venida y de su encarnación era traernos al Padre. Maravilloso. Y dice que nuestra vida está escondida en Cristo con Dios, en Dios. Así que dice el 4, así que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros estaremos y seremos manifestados con Él en gloria. Hermano, maravilloso de que podamos estar oyendo estas palabras. Somos unos privilegiados. Y no solamente oyéndolas, sino orando para que también llegue a ser vida a nosotros. El 2 dice, el Dios que está en los cielos dice que debería, cuando dice los hermanos y pone aquí debería, es que muchas veces y nosotros tenemos que reconocer que no. Entonces, dice, el Dios que está en los cielos debería ser la esfera de nuestro vivir. La esfera de nuestro vivir. Por eso cuando el hombre fue creado, fue puesto en esa esfera divina, pero al desobedecer, tuvo que sacarlo de esa esfera. Y dijo él en el capítulo 3 de Génesis, sacad al hombre de ahí. ¿De qué? De esa esfera celestial. Él no puede estar ahí, él está contaminado, él está infectado. Pero Él vino y nos descontaminó, nos desinfectó, nos sanó, nos puso aceite, su espíritu, nos vendó, nos cargó y nos llevó al mesón. ¿A dónde? En la iglesia. La iglesia es nuestro hogar. Sí, hay una canción que nosotros cantamos, al hogar de Dios, he venido yo al hogar de Dios. Maravilloso de que la iglesia es la casa del Dios viviente. Así que debería ser la esfera de nuestro vivir. Con Cristo, vivir en Dios. Maravilloso. Sigo con este punto. Ahora vamos a entrar al punto Romano 2. Punto Romano 2. Y el punto Romano 2 voy a leerlo y vamos a hacer un descanso. Dice así en el punto Romano 2. Dice, porque comienza con un versículo. Dice, y no haciéndose, en Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, dice, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado, dice que estamos siendo entrelazados por medio de las coyunturas y ligamentos, dice, crece con el crecimiento de Dios. Crece con el crecimiento de Dios. Queridos hermanos, maravilloso. Señor, queremos crecer con el crecimiento tuyo. Somos miembros de tu cuerpo.
aún dice de su carne y de sus huesos. Señor, y nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida con ternura, así como Cristo cuidó a la Iglesia y nos está cuidando. Hermanos y hermanas, disfrutar ahora de este himno que os voy a poner, y está pendiente con un bolígrafo y papel para coger el teléfono y llamar para pedir este Nuevo Testamento que estamos ofreciendo gratuitamente y una colección de 7 libros. Así que, hermanos y hermanas, disfruten de este himno que os pongo ahora. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de vuelta para seguir compartiendo con vosotros estas riquezas. Cristo es rico. Dice que Él es rico para con todos los que le invocamos el nombre del Señor. Cuando nosotros decimos Señor Jesús, oh Señor Jesús, Él es rico, Él imparte. Dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor en Génesis capítulo 5, porque se sentían frágil. Qué maravilloso de que al sentirnos frágil invocamos, oh Señor Jesús. Tú no has visto como mucha gente claman, invocan, pero no saben incluso mucho lo que y a quién invoca. Pero hoy nosotros podemos saber que al que invocamos está lleno de riqueza, porque nos dice que todo aquel
que invoca el nombre del Señor será salvo de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos atraiga que no sea Cristo y de todo lo que nos contamina. Así que Él es rico para con todos los que invocamos su nombre. Espero que hayáis disfrutado ese himno que dice: en su nombre tan glorioso. Oh Jesús, yo me albergué. Tremendo este himno, hermano. No me canso de ponerlo ni de disfrutarlo de verdad, porque es muy animante. El Nuevo Testamento ese que estamos dando está lleno de vida, hermano. Tiene 9.500 notas explicatorias. Un día ese Nuevo Testamento o la Biblia completa que está también estará en todos los hogares, porque es una fuente de vida, te lo digo. Bueno, queridos hermanos, seguimos compartiendo de estas inescrutables riquezas de Cristo, cómo nosotros realmente fuimos introducidos en este Cristo maravilloso. Por eso el propósito de Dios, cuando en Colosenses 2:7 nos dice que estemos nosotros, que dice, arraigados y sobreedificados en Él, Señor Jesús, y no solamente confirmado, sobrevivificado en Él, sino dice, y confirmado, Señor Jesús, en la fe, así, dice, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, abundancia de gracia. Por eso dice, y no haciéndose de la cabeza en virtudes, quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Nosotros estamos realmente creciendo con el crecimiento de Dios. Por eso el hecho de que el cuerpo esté asido a la cabeza, como dice aquí, asido a la cabeza, esto significa de que el cuerpo nada tenemos que permitir nos separe de la cabeza. Cuando nosotros vivimos por nuestra cultura o por nuestras opiniones y no por Cristo, ¿qué ocurre? Nos separamos de Cristo, nos separamos de la cabeza y somos defraudados de nuestro premio, que consiste en disfrutar a Cristo. Pero si nosotros estamos arraigados en Cristo y andamos a la medida que Él se mueve, entonces nosotros absorberemos espontáneamente las riquezas de Cristo en nuestro ser y creceremos con el crecimiento de Dios, hermanos y hermanas. Y este crecimiento se produce cuando nosotros nos asimos a Cristo, es decir, a la cabeza. Por eso Colosenses 2:19 habla del suministro y de cómo el cuerpo es entrelazado. Y cuando el cuerpo recibe el suministro, al entrelazarnos, al asirnos de la cabeza, entonces cuando dice que el cuerpo crece con el crecimiento de Dios. En este versículo, la expresión de esta virtud es muy importante. Esto indica de que el cuerpo crece a partir de la cabeza. ¿Por qué? Porque de ella procede todo el suministro. En todo sentido, Cristo es la cabeza, pero en otro sentido, Él es el suelo. Y al absorber nosotros la riqueza del suelo, nos asimos a la cabeza. Hermanos y hermanos, esto es maravilloso, de verdad, que nosotros podamos disfrutar esta riqueza. Bueno, cuando hicimos el paro, nosotros nos quedamos en el punto Romanos 2. Y dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos,
dice que entonces creceremos con el crecimiento de Dios. Maravilloso. La letra A dice, crecer consiste en que Cristo sea añadido a nosotros, impartido, infundido, mezclado en cada uno de nosotros. Esto resulta en lo que es el crecimiento. Por eso aquí en 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así, dice el versículo siguiente. Es decir, que Pablo planta, Apolo riega, pero realmente el que da el crecimiento es Dios. Dice el versículo 7. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Gálatas dice, hijitos míos, 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el deseo y la intención del corazón de Dios, de que Cristo sea formado en nosotros. Señor Jesús. La letra B dice, el crecimiento del cuerpo depende de lo que procede de Cristo, la cabeza. Depende, dice, ¿de qué? Depende de lo que procede de Cristo, la cabeza. Maravilloso. En Efesios 4:15 dice, sino que ha sido a la cabeza. Dice, sino que ha sido a la verdad en amor, no en la cabeza, en amor. Ahora después sí lo dice. La verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Sí, maravilloso. Esto es Cristo. Señor, queremos asirnos de ti y crecer en ti, de quien todo el cuerpo, dice, bien unido y entrelazado, es el 16, por medio de todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Maravilloso. Punto 1 dice, cuando el cuerpo recibe el suministro al asirse de la cabeza, el cuerpo crece con el crecimiento de Dios. El cuerpo es cuando crece, cuando nos asimos de ¿qué? De la cabeza. Nosotros independientemente y por nuestra propia cuenta, nada podemos hacer. Necesitamos ese crecimiento de Dios. Otra vez viene aquí el versículo 19, pero como lo hemos leído varias veces, dice que vamos creciendo por medio de las coyunturas. Amén. Maravilloso. El punto 2 dice, el cuerpo crece, ¿cuándo? A partir de la cabeza. Puesto que todo el suministro procede de la cabeza. Todo el suministro proviene de la cabeza. Maravilloso. Gracias, Señor, porque todo lo que nosotros somos, tenemos, es por tu gracia y porque lo absorbemos de la cabeza. Efesios 4:15, otra vez viene aquí este versículo, pero yo lo voy a repetir. Dice, sino que ha sido de la cabeza, de la verdad en amor. Otra vez me he equivocado. Dice, sino que ha sido a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Crezcamos la verdad en amor y en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo. La letra C dice, el crecimiento del cuerpo depende del crecimiento de Dios. Dice, la adición de Dios, el aumento de Dios en nosotros. El aumento de Dios en nosotros. Por eso tenemos que asirnos de la cabeza por medio de las coyunturas y los ligamentos y podamos ser aquellos
que crecemos en Él. Uno dice, Dios da el crecimiento al darse, dice, a sí mismo a nosotros de una manera subjetiva. Es decir, de una manera subjetiva, Cristo se está dando a nosotros. Así que maravilloso de que el Señor Jesús hoy se está infundiendo, impartiendo, por cuanto Pablo oraba, por cuanto sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El punto número 2 dice, cuanto más es Dios añadido a nosotros, más crecimiento Él nos da. Más crecimiento Él nos da. Lo repito esto otra vez de nuevo. Cuanto más Dios se ha añadido a nosotros, más crecimiento Él nos da. Esta es la manera en que Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Yo planté, dice en la carta a los Corintios el apóstol Pablo escribió, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Y por qué dice Pablo aquí, él plantó y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios? Este mensaje estamos recargando mucho que nosotros necesitamos estar asidos a la cabeza y hacer realmente todo lo que Él nos guía, el Señor Jesús. Por eso Él quiere hacernos ver de que ni el que planta, ni el que riega es algo, ni el que riega es algo, sino que es Dios mismo el que da el crecimiento. Lo de Pablo plantó y Apolo regó lo dice en el versículo 6 del capítulo 3 de Primera de Corintios, pero el versículo siguiente 7 lo dice claramente, que ni el que planta ni el que riega es algo, sino que es Dios el que da el crecimiento por medio de absorber las raíces. Maravilloso. El punto número 3 dice, solo Dios puede dar el crecimiento. Solo Dios puede darse a nosotros. Y sin Él, dice que nosotros no podemos tener el crecimiento. Nosotros no tendremos el crecimiento. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios mismo, que es el que está dando el crecimiento. Dice que la adicción de Dios a nosotros es el crecimiento que Él nos da. Claro, Él está creciendo en nosotros. El hecho de que Dios nos dé el crecimiento en realidad significa de que Él mismo se está dando a nosotros, se está impartiendo, se está infundiendo en cada uno de nosotros. Por eso Romanos, escucha, 8:11. Este versículo es increíble, es maravilloso. Esto es real, hermano, lo que Dios está haciendo. Mira lo que dice este versículo 11. Y si el espíritu de aquel, escucha, si el espíritu de aquel espíritu que levantó a Jesús de los muertos, mora en vosotros, es decir, aquel mismo espíritu vivificante que levantó a Cristo de los muertos, dice mora en vosotros, dice aquel que levantó de los muertos a Cristo, aquel que levantó de los muertos a Cristo, escucha, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermano, esto es, no quiero decir ninguna frase, iba a decir para pegar 2 cabezazos, pero es que esto es real, hermano. Maravilloso. El espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará, dice, también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. La letra D dice, el crecimiento del cuerpo es la edificación del cuerpo. El crecimiento del cuerpo es la edificación. Por eso en Efesios 4:16 leímos este versículo antes,
Dice: de quien todo el cuerpo bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Maravilloso. Oh Señor Jesús, te amamos. Y no haciéndose de la cabeza que ocurre en virtud de que todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y los ligamentos, crece ¿con qué? Con el crecimiento de Dios. Eso lo dice en Colosenses 2:19. Hermanos, estamos repitiendo mucho estos versículos, pero cuánto necesitamos que esto sea grabado y depositado en nuestro depósito que tiene el Señor en nosotros. Uno, dice Efesios 4, 12-16, dice que ocupa un lugar especial en el Nuevo Testamento, y es verdad. Efesios 4, del 12 al 16, ocupa un lugar muy especial. Necesitamos orarlo, leerlo, disfrutarlo, memorizarlo, repetirlo, profetizarlo, impartirlo. De verdad, esto es algo maravilloso. Señor Jesús. Dice que Efesios, o dice que ocupa un lugar especial en el Nuevo Testamento. Léelo y verá. Ahí donde dice que y él mismo constituyó, y todo era con el fin de edificar el cuerpo. Si nosotros vemos ese versículo, lo leemos detenidamente, muchos pastores y muchos líderes dejarán de tener ese puesto. Sí, lo digo claramente, porque son puestos a dedo, y ahí está. Pero esto es algo viviente. Él quiere pastorearnos. Dios mismo a través de nosotros, pero muchos se enseñorean en el púlpito. Señor Jesús, y necesitamos negar nuestra vida del alma y asirnos a la cabeza. Muchos están reemplazando a Cristo como la cabeza y anda por sus propios intereses y engañando. Sí, la Biblia lo dice. Pablo dice: tened cuidado con los engañadores, y le llama aún más fuerte. Dice que son perros mutiladores del cuerpo, dice en el capítulo 2 de Filipenses. Cuidado de los malos obreros. Queridos hermanos y hermanas, nosotros, nuestro verdadero pastor es Jesús. Cristo es el que dio su vida por nosotros. Por eso a mí me desagrada un montón que los hermanos llamen a sus pastores pastor. Tienen que llamarlo por su nombre. La función realmente es muy distinta. Nosotros tenemos que ser miembros funcionantes. El mismo Señor Jesús en Mateo dijo: y que nadie os llame maestro, o padre, o pastor, porque todos vosotros sois, dice, hermanos. Todos vosotros sois hermanos. Léelo. Mateo capítulo 23 creo que lo dice. Señor Jesús. Y todo esto he dicho anteriormente, que Efesios 4, 12 al 16 ocupa un lugar especial en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque dice que nos muestra el misterio en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es algo tremendo. A fin de perfeccionar a los santos, este es el capítulo 12, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la unidad de la fe. Dice, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en cuanto a las artimañas de los hombres en astucia,
dice, con mira a un sistema de error, sino que ha sido, el 15 ya, sino que ha sido a la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, el 16, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. El 2. El crecimiento del cuerpo de Cristo es el aumento de Cristo en la Iglesia, lo cual redunda en la edificación del cuerpo por el cuerpo mismo. Esto es algo maravilloso. Efesios 3:17, y este es el deseo de Dios donde Él quiere llegar, Dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice arraigados y cimentados en amor. La letra A. Oh, cuánto necesitamos disfrutar de este Cristo tan rico y tan maravilloso. La letra A dice, cuando Cristo entra en los santos, digamos en nosotros, y viven dentro de ellos, viviendo dentro de nosotros, y vive dentro de ellos, el Cristo que está en cada hermano y en cada hermana llega a ser la Iglesia. Y vestido, dice en Colosenses, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni excita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Maravilloso. El B. El cuerpo de Cristo crece con el crecimiento de Cristo en nuestro interior. Dice en nuestro, y es edificado de esta manera. El cuerpo, que es la Iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él pueda tener la preeminencia y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro, y nosotros estamos siendo entrelazados por medio de las coyunturas y los ligamentos, y es cuando nosotros comenzamos a crecer con el crecimiento de Dios. Con el crecimiento de Dios. Maravilloso. Señor Jesús, sigue tú aumentándote en nosotros para que en todo tú puedas tener la preeminencia, Señor Jesús. Amén. El punto 3 dice, el amor en el cual el cuerpo se edifica a sí mismo. Dice, se edifica a sí mismo. No es nuestro propio amor, sino el amor de Dios en Cristo, el cual llega a ser el amor de Cristo en nosotros, por el cual nosotros amamos a Cristo y a los demás miembros de su cuerpo. Nosotros amamos a Cristo y a los demás miembros de su cuerpo. Por eso dice en 1 de Juan 4:7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, dice, y conoce a Dios. El 8 dice, el que no ama, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque dice que Dios es amor. Dice 1 de Juan 4:11, dice, amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. El 16, y nosotros sabemos, nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor,
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esto es bien serio. Muchas veces no nos podemos ver los unos a los otros. Pero tenemos que ver de que Dios es el que tiene que amar en nosotros. Si nosotros no amamos a los hermanos, ¿cómo podemos amar? Dice, a Dios a quien no vemos. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu que nos fue dado. Es muy sencillo de memorizar este versículo. Romanos 5:5. Porque dice que el amor de Dios y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante ese Espíritu que nos fue dado. Ni lo alto, dice en Romanos 8:29, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La letra A dice, el amor es la sustancia interna ¿de quién? De Dios. Cuando nosotros entramos en la sustancia interna de Dios, disfrutamos a Cristo como amor y disfrutamos su presencia en la dulzura de su amor divino. Y así nosotros amamos a otro como Cristo lo hacía. Como Cristo lo hacía. Marido, dice, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso. Ya tenemos que terminar aquí. Bueno, voy a terminar los puntos esta vez. Dice, es en tal amor que nos ha sido, es en tal amor que nos asimos a la verdad, esto es, a Cristo, su cuerpo, y es cuando nosotros somos guardados al ser influenciados ¿por quiénes? Por los vientos de enseñanza e introducir elementos ajenos en el cuerpo. Tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo está ahí a ver a quién devorar, de verdad, a ver a quién devorar. Señor Jesús, por eso necesitamos disfrutar a este Cristo maravilloso. Hay aquí un himno, pero es el himno 87. Mira qué rico es. El Hijo amado eres. Bueno, ya tengo que despedirme, pero os voy a leer este himno y ya terminamos. Este himno es muy rico cuando lo estás cantando, absorbiéndolo y disfrutándolo, maravilloso. Comienza la estrofa 1 diciendo, el Hijo amado eres, la imagen del gran Dios. Porción para los santos, tu sangre la ganó. El primogénito eres, de toda creación. Por ti fue creado todo para tu posesión. La estrofa 2 dice, a todo tú precedes, y todo existe en ti. De todo eres el centro, subsiste todo así. El primogénito eres, de entre los muertos tú, y de la iglesia el cuerpo, cabeza y virtud. La estrofa 3 dice, la plenitud completa en ti morando está. Tiene la preeminencia que en todo se verá. Reconciliaste todo por tu sangre, oh Señor, para santificado llevarnos ante Dios. 4. De Dios misterio eres, y en ti su plenitud está con los tesoros, sabiduría y luz. Tú eres la esperanza de gloria en nuestro ser. En ti perfectos somos, dice, y a Dios su gran placer. El 5. Todo en verdad es sombra que nos da a conocer la realidad del Cristo que vive en nuestro ser. Nos llena tu riqueza hasta tu plenitud. Tu cuerpo va creciendo con Dios en magnitud. La última estrofa 6.
Contigo nuestra vida está escondida en Dios. Tu faz preside ahora en nuestro corazón. En el nuevo hombre eres, el todo en todo tú, el Salvador del cuerpo, tu novia y plenitud. Hermanos y hermanas, que el Señor os siga guardando, fortaleciendo y llevando hacia adelante, disfrutando de este Cristo viviente. Amén. Hermanos y hermanas, seguid tocando este espíritu maravilloso. La semana que viene entraremos ya en el bosquejo 5. Amén.